Hola, hola, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pizarra del DJ. Yo soy Diego Jacobo y hoy, como les había prometido, vamos a hablar sobre la Bundesliga. Eso pues porque unos amigos del colegio me pidieron explicar el modelo alemán y sus diferencias con la Premier, con el modelo inglés. Entonces voy a empezar pues por lo básico de la Bundesliga. Pues al igual que la Premier, y como saben, se juega una vez al año, es un torneo anual. Solo que este tiene menos equipos, tiene 18 equipos en comparación de los 20 que tiene la Premier. Y en diciembre la liga para aproximadamente 3 semanas. Este año puede que pare un poquito menos por el tema del Mundial en junio próximo. ¿Esto por qué? Es porque pues en Alemania sí se respetan un poquito más las fiestas y el tiempo familiar. Por ejemplo, en Alemania son escasos los negocios que abran los domingos. E incluso en sitios super turísticos las tiendas cierran a las 5 de la tarde, lo cual pues es muy temprano. No se respeta mucho ese tiempo laboral y el no laboral. Mientras que en Inglaterra, si ustedes ven, el mes de más partidos es diciembre, porque desde que se fundó la Premier la idea es que el fútbol sea del pueblo, irónicamente, ¿no? Y en diciembre, en la mayoría de fábricas, en las eras industriales de mediados de de principios de 1900, que fue cuando explotó el fútbol, la gran mayoría de las personas estaban en vacaciones en diciembre. Y pues la idea era que pudieran ir a fútbol. Y eso también es el tema del Boxing Day. El Boxing Day es el día en que se reparten y se abren los regalos en Inglaterra, y ese suele ser el 26 de diciembre. Por eso es que ese día hay tantos partidos. Y ya volviendo a la Bundes, bueno, son los 18 equipos, el torneo por eso en agosto, creo que de las 5 grandes es el último en empezar, o de los últimos en empezar, porque pues en el calendario tiene 4 fechas menos que los otros torneos. Francia ahorita también creo que está con 18 y 16 equipos, pero pues esto fue en los últimos años, la Premier sí viene desde mucho más tiempo. Y ellos me preguntaban sobre por qué en Alemania está la diferencia tan grande entre el Bayern Múnich y el resto de los equipos, y por qué no se hacen contrataciones tan costosas como en la Premier y los jugadores no tienen salarios tan altos como en Inglaterra. Entonces voy a empezar por el Bayern y después paso a la Bundesliga. Pues el Bayern es el equipo más poderoso porque en los 60s volvió a la élite del fútbol alemán, había descendido y pues volvió a la primera división. Cuando regresó, la ciudad de Múnich, en Múnich hay otro equipo, creo que es el 1806 Múnich, pero es un equipo muy chiquito. Pero entonces la ciudad decidió como envolver su identidad en el Bayern Múnich, el equipo pues de Baviera. Eso que pasa, estaba el auge industrial de Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento que hicieron, se unieron 3 compañías muy fuertes como lo son Adidas, Allianz y Audi para invertir en el equipo. Le invirtieron capital y ahí sacaron el primer triplete de la historia del equipo en la Champions League o Copa de Europa, como se conocía en ese momento. Ganaron del 74 al 76 la Copa Europea. Y también tuvieron, como, si no es la mejor, es una de las mejores generaciones que ha tenido el equipo, pero pues me atrevería a decir que es la mejor de toda su historia. Y en esa alineación estaban el arquero Sepp Maier, el central Franz Beckenbauer y el bombardero, el número 9, Gerhard Müller. Estos pues son jugadores icónicos del Bayern. Incluso pues Gerhard Müller tiene una estatua al frente del Allianz Arena, el estadio. Y pues son también pilares del título alemán mundial en 1974, precisamente en Alemania. Fueron los que devolvieron el equipo alemán a la élite mundial del fútbol. Y desde ese momento pues se quedaron con esas inversiones
y el equipo se solidificó a nivel estructural, a nivel administrativo, y desde ahí pues sobrevivió a las diferentes crisis económicas que han habido desde los 70, pues principalmente la del 2018, que le pegó a todos los equipos, pero pues el Bayern, por tener estos accionistas tan poderosos, pudo mermar un poco la crisis económica. Y también pues ya la de la pandemia, que básicamente terminó de liquidar todo. A partir de ahí pues no hubo un equipo así que le hiciera muchos contrapesos, digámoslo así, establemente. Pues ha tenido diferentes épocas. En una época estuvo el Borussia Mönchengladbach, perdonarán mi alemán, ahí me falla. Después en su tiempo estuvo el Stuttgart también. Y desde los 90 el que se ha mantenido más estable ha sido el Borussia Dortmund, desde esa generación que ganó la Champions en el 97 o 96. Y pues el Wolfsburgo tuvo su época a principios de los 2010, finales de los 2000, pero pues su rival ha sido el Borussia Dortmund, aunque pues tiene sus muy grandes proporciones, porque pues el Borussia, digámoslo, sí depende más de su cantera para sacar jugadores, mientras que el Bayern aprovecha su poderío económico para comprar los mejores jugadores de los diferentes equipos de la Bundesliga y de algunas ligas de Europa. Y ahora sí, para pasar al modelo alemán, está el tema del modelo de ownership, de propiedad, que básicamente en Alemania hay una regla que se llama el 50% más 1. ¿Esta regla qué quiere decir? Esta regla quiere decir que el 50% más 1 de las acciones del club debe pertenecer a socios o a sociedades de hinchas. Entonces, esto que asegura que así, el pueblo, la hinchada, los fanáticos sean siempre los dueños mayoritarios del club. Solamente hay dos excepciones. Bueno, sí, dos. Que tienen, pues, todos los equipos tienen grandes empresas por detrás, porque las empresas pueden comprar hasta el 50% menos 1 de las acciones de los clubes. Pero digámoslo así, pues de empresas fuertes detrás de clubes están el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen, que ese pues es un ejemplo que ya ahorita les contaré, y el Leipzig. Mucha gente cree que el Leipzig se llama Red Bull Leipzig, pero no se llama Red Bull Leipzig. Sí es propiedad del Red Bull, pero pues como les digo, la empresa solo tiene, digámoslo así, a nombre de la empresa la minoría de las acciones, es decir, el 50% menos 1, pero lo que esta empresa hizo fue saltarse esa regla, porque al comprar el equipo por allá en el 2009, lo que hizo fue reestructurar las acciones que hay y vender las acciones que tienen votos por mínimo 1.000 euros cada acción. Entonces, esto que hizo que mucha gente, digamos así, la mayoría de las personas del 50% más 1 tengan acciones, pero esas acciones no tienen votos. Y las acciones con votos se las vendió a directivos o empleados de la empresa y empleados de la empresa. Entonces la empresa tiene el poder, el control total del equipo. Por un lado, por ser el socio mayoritario, aunque ese socio mayoritario tiene la minoría de las acciones, pero controla otras acciones y de esa manera logró saltarse la regla del 50% más 1. Eso pues lo llevó a ser el equipo más odiado de Alemania, porque se saltó el modelo alemán. Y como les decía, no se llama Red Bull Leipzig, el equipo se llama RB Leipzig, y RB significa Rasenball Sports. Entonces, esto es porque también en Alemania hay una ley que prohíbe el nombre de empresas en los equipos. Bayer Leverkusen, como les decía, es el otro ejemplo, de una gran empresa detrás de un equipo. Pero este equipo tiene una excepción, y es porque la misma hinchada pidió que se conservara el nombre de Bayer, de la farmacéutica alemana. ¿Por qué? Porque en 1903, cuando se fundó el equipo, que inicialmente se fundó como un equipo de gimnasia, los fundadores le pidieron fondos y capital
a esta empresa, que pues es icónica de la ciudad de Leverkusen, y la empresa accedió a financiar pues, la creación del equipo. Entonces, en modo de agradecimiento, los hinchas decidieron conservar el nombre de Bayern dentro del nombre del equipo, y pues la Bundesliga aceptó por ser un caso muy, ¿cómo decirlo?, como filantrópico o de unión entre la empresa y la ciudad. No es el equipo de la empresa como tal, eso no, como el Wolfsburgo, por ejemplo, que el Wolfsburgo sí nació de la empresa Volkswagen, donde los empleados de Volkswagen eran los jugadores del Wolfsburgo, sino que pues esta empresa Bayer decidió pues financiar el equipo para conectarse con la población. Ahora me voy a volver un poquito al Leipzig porque tengo que reconfirmar, y es que subió el precio de todas las acciones, y acciones que no incluyen votos se venden hasta por 1.000 euros. Es decir, que el piso que les mencioné, los 1.000 euros para las acciones con votos, es más alto. Entonces, pues de esto hizo que Red Bull tenga el control total del Leipzig. Y entonces, ¿por qué no se fichan jugadores, digámoslo así, a montos tan desbordados y con salarios tan altos como en otras ligas? Esto es porque por el modelo del 50% más uno, las auditorías financieras son más fuertes y hay un control financiero más fuerte. Porque pues en Alemania sí, ese tema de que el club sea sostenible pesa mucho más que en Inglaterra. Entonces, al no haber capitales tan grandes detrás de los clubes, como pasa en la Premier, sí, pues el control tiene que ser mucho más estricto. Entonces, pues eso es lo que ha permitido que, digamos, por ejemplo, ustedes lo ven para el Bayern, los fichajes tipo Harry Kane, que fue por 100 millones de euros, el mismo Lucho Díaz, que fue por 85, son esporádicos, no son de cada temporada estar gastando 300, 400 millones de euros, como pasa en equipos de la Premier. Y el otro tema que querían que tocara era el tema de las hinchas, de por qué en Alemania los estadios pues son prácticamente llenos al 100% cada fin de semana, y porque los hinchas tienen su folclore con bengalas, banderas y de todo. Entonces, pues la razón principal que hay detrás es que en Alemania el precio de las entradas, de las boletas a las tribunas, es el más bajo de las 5 grandes, precisamente para que la gente pueda ir. Porque, por ejemplo, en la Premier, pues en el campeonato inglés cambió eso a finales de los 80 y a principios de los 90, para la temporada del 92, cuando se inauguró, digámoslo así, la Premier League moderna. Estaba Margaret Thatcher en el poder y había un problema de hooliganismo gigante que querían eliminar, y parte de eso era sacar a los hooligans de los estadios. Eso como lo hicieron, remodelando los estadios, invirtiendo en mejor infraestructura y eliminando las que stand grants, que es como las tribunas donde la gente puede estar de pie. Entonces esas todas las eliminaron, las cambiaron por sillas y subieron el precio de la boletería. En Alemania no, en Alemania todavía hay tribunas de pie, y esas son pues evidentemente las populares, las más baratas y las que están detrás de los arcos. Eso pues permite que las tribunas pues puedan ser más alegres, saltar más, hacer todas sus coreografías con las bengalas, con las banderas, y pues al ser precios accesibles, y pues evidentemente mantener lleno el estadio, y pues gente ya más tipo barra brava, así como aquí en América Latina es la que pues se mantiene en dichas ubicaciones. También, por ejemplo, eso es una estrategia de los equipos. Por ejemplo, el Bayern este año decidió mantener los precios bajos de los abonos, como así el pase anual, para que la gente consuma dentro del estadio. Entonces, si no se gasten 10 euros en la boleta y vayan a comer, a tomar cerveza, a comprar mercancía, camisetas, bufandas, gorros, de todo, y al mismo tiempo mantener las tribunas llenas.
Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Eso era pues lo que quería compartirles hoy en este episodio. Y nos vemos en una próxima ocasión. Si desean otros temas, pues me avisan. Pero sí, pues quería comentarles eso del modelo alemán, que en Europa puede ser como el modelo todavía como más del pueblo, más de los fanáticos. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.